Hola, hola. Muy buenas Buenas. tardes, ¿qué tal están? Buenas tardes a todos, gracias por estar un domingo más. Como veis, hoy hemos cambiado un poquito Un poquitito el el escenario. escenario. Sí, así que hay bastantes cambios para hoy. Como de costumbre, con estos micros inalámbricos, coméntenos si se escucha bien, si se puede seguir la conversación. Así que ya nos quedamos tranquilos con eso. Y Ange va a ir leyendo acá el chat para que ustedes le confirmen. Y arrancamos, porque tenemos un montón de cosas. Ya preparamos unas cuantas secciones de las que queremos hablar en el día de hoy, cubrir. Y después les contamos qué es esto tan lindo que tenemos atrás. Pero primero confírmennos a ver si se va escuchando. Se escucha bien, se ve bien, se escucha perfecto, nos dicen. Perfecto. Hay un poco de quilombo, por aquí. Sí, claro. Queríamos la confirmación también por eso, porque estos tienen que andar funcionando bien, porque si no, la computadora está lejos, uno, y dos, estamos en un parque que tiene asador y están todos acá de domingo haciendo asado. Claro. Hay un montón de gente por allá. Hay bastante ambiente, hay tráfico también. Bueno. Sí, pasan vendiendo helados, se gritan que están vendiendo helado o churros, no se asusten. Así que va a estar divertido. Lo que tenemos acá enfrente está muy lindo. Voy a leer un poquito el chat para ver quién está por aquí acompañándonos. Dale. Susana Castelucho, por supuesto, Qué está grande, con nosotros. Susana. Héctor Nicotra, buen día, cada etapa tiene su magia. Surprise, dice. Exactamente, nosotros encaramos todas las etapas con un montón de ilusión y Eso es. todas tienen algo. La profe María Alejandra también está por aquí, los espero desde Jujuy para ver mejor por siempre todas sus aventuras. Qué bueno. Toti Chiesa también está aquí. Toti, Mariela dice, hola chiquilines, acá estamos en plena jornada electoral en Uruguay. Mira. ¿Ay, en Uruguay sí? No sabíamos. Mira. Respirando y saboreando democracia, dice. Buenísimo. Esperamos verlos tranquilas en la noche, buena decisión la de alejarse del frío. María Teresa Medina también está por aquí. Hola chicos, esperando para saber de las nuevas aventuras. Muy buenas. Rubén Siñeriz, hola. Estamos hoy todos. Llego tarde, pero llego. Toti Chiesa están, no me aparece nada. Ahora sí, hola, se escucha perfecto. Ay, qué susto. Ceci también está saludando por aquí. Buenas, Ceci. Hola a todos en general. Nesver dice, hola desde Mar del Plata, todo ok. Nes, nosotros siempre nos acordamos de tu nombre por Nesver, pero bueno, si querés que te llamemos de otra manera, decinos cuál es. ¿Será Nes de Néstor? Vamos a jugar a Claro, adivinar. nosotros le mandamos Nesver, pero si te molesta, decinos el nombre y nos acomodamos. Rosario Navas también te saluda por aquí. Rosario, un abrazo. Lucas Soya dice, buenas, está bueno el nuevo formato de directo. ¿Te gustó? Se escucha y se ve perfecto. Pues es que teníamos unas ganas, porque la principal ventaja de estos micros es que puede salir. Para eso los queríamos. Exacto, ¿no? para cambiar un poquito no solo los directos largos, también los preestrenos, ¿no? Para darle ahí un toque diferente. Sí. Y claro, para eso necesitamos unos buenos micros porque no vamos a estar con el ordenador aquí puesto delante. Claro, para empezar, había en algunos momentos del viaje, quisimos ya con estos micros hacer esto, no nos sentíamos seguros, no por nada, pero llegás a una zona que recién estás entrando y claro, no querés lanzarte con la computadora afuera, o simplemente hacía mucho frío. En el sur esto era inviable. Principalmente era eso, o sea, no podíamos estar así fuera. Claro. Pero ahora hablaremos de... El micro de Angie está un poquito más abajo. Si a ella se la escucha un poquito más bajo, veo de a ver si podemos subirle. Que me escuchan bien. Confirmen que a los dos aparte, nos escuchan como estoy bien. leyendo así, ¿sabes? Bien, enfocás para abajo. Exacto, para leer el chat que tengo aquí. Ignacio Francisco también está por aquí. Buen domingo, Angie Ruen, hermoso viaje, hermosos lugares de los que conocen, bellísimo su viaje, disfrútenlo mucho. Hoy en Buenos Aires, con frío, pero soleado y lindo. Muchísimas gracias, Ignacio. Nos encanta que le gusten los vídeos. A veces subimos un video que decimos, ¡buah, este nos encanta! No sabemos si el algoritmo nos ayudará, pero por lo menos si a ustedes les gusta tanto como a nosotros, la repega eso. Exacto. Está bueno. Dice Toti que sí, que hoy votan y tienen elecciones internas, o sea, será por departamentos. Claro, departamentos, supongo. Claro. Será como las comunidades en España. Claro. Sí, mucha suerte ahí. Sabemos que en el sentido democrático hay muchos problemas en Bolivia últimamente. Sí, yo leí algo. En Bolivia, sí. Andamos un poco desconectados del mundo, te llegan noticias así de las gordas, y en Bolivia había complicaciones. Aquí Hernán Gabriel dice, hola, aquí desde Don Torcuato, vecino. Ese vecino, qué buena, de Torcuato. Roberto David, hola chicos, gracias por los vídeos. ¿Dónde están ahora? Sí, ahora vamos a empezar a introducir. Voy a leer un par de saluditos más. Eso, no te interrumpo, dale. Alexis Santos también está por aquí. Buenas tardes, saludos desde el helado sur de Brasil.
Bueno, sí, me acuerdo. Alexis siempre desde el borde, casi en Chuy me parece que está. Sí. Un abrazo grande, Alexis. Néstor está bien, dice Nesber. Ah, Néstor. Néstor, perfecto, ya está. Viendo que pinta, mira. Viendo que pintan nuestros hola, amigos. Acá desde Mendoza siguiéndolo siempre. Qué genios. Que en el video pasado decíamos que nos conocimos entre Guatemala y Guatepeor y no puede ser más verdad. Sí, Ellos sí. tuvieron complicaciones en el Chaltén Y después después nosotros. salimos del Chaltén y nos la repegamos ahí con la homocinética, que ya hablaremos de Ahora ese video. hablaremos de ese tema. Sí, sí. Está cargadito el día de hoy, está. Dice Toti, mientras esperaba el vídeo, hice una maratón de vídeos Pangea. Estuve de vacaciones y me perdí un poco, pero ya me estoy poniendo al día. Qué Divino bueno. todo lo que vengo viendo. Muchísimas gracias. Qué bueno, la verdad es que la última etapa nos encantó. Sí. Nos vamos, bueno, ya hablaremos que abandonamos la 40, pero lo que nos llevamos en el bolsillo ya es espectacular. Dice Hernán Gabriel, con ustedes y mirando España versus Georgia. Bueno, nosotros tenemos aquí debajo el otro portátil sí, con el partido puesto, por supuesto. hablaremos también de eso, sí. Nos Bueno, montamos acá un setup, tenemos 2 niveles de computadora. Últimos 2 saludos y arrancamos un poquito. Dale, va. Daniel Saboredo, hola desde Colón, Entre Ríos. Muy buenas. ¿Quién? ¿Cómo era? Daniel. Daniel. Y María Laura también nos saluda, qué bien se los ve, dice. María Laura, Lau. Exacto. Esa. Qué buena. Bueno, vamos abriendo el matecito que calentaba un poquito de agua. Un poquito de mate y queremos hacer como una pequeñita introducción porque sabemos que hay mucha gente nueva que se está uniendo al canal últimamente, que siempre nos pregunta, pero no entiendo, pero ¿de dónde sos? Pero el acento de Rubén, no entiendo nada. Los confundo muchísimo. Está súper perdida. Entonces queremos arrancar haciendo una introducción de quiénes somos para poner un poquito en contexto a la gente, ya que este va a ser un directo largo y distendido, ¿no? Para que se oriente la gente. Me parece perfecto, sí. Así que vamos a empezar. Yo me llamo Ángela. Yo me llamo Rubén. Y venimos de Galicia, en el norte de España, aunque Rubén nació en Argentina. Efectivamente, yo emigré con mi familia, los 5, mis papás y mis hermanos, nos fuimos a Galicia a vivir, ahí ya crecí desde los 14 años, así que soy mitad. Técnicamente yo digo que la mitad, aunque debería ser más, pero es que estuvimos juntos viviendo 5 años en Irlanda. Entonces esos años no cuentan, dice. Para mí no cuentan, entonces soy igual de argentino que igual de español, pero bueno, soy re argentino, así que... Bueno, algunos me dirán que tengo acento español, allá me dicen que tengo acento argentino y acá mis compañeros de colegio que volví a reencontrar me dicen que tengo acento español. Soy gallego, me dicen, así que no soy de ningún lado. Eso es lo que siempre digo. El caso que ahora estamos en Argentina porque salimos de Galicia en septiembre de 2022 con nuestro motorhome con la idea de enviarlo a Sudamérica en barco. Dimos unas cuantas vueltas por España, no sé si se está escuchando. Unas cuantas vueltas por España hasta llegar a la conclusión de que había que ir hasta Bélgica para enviar la camioneta. Sí. Así que atravesamos Francia, llegamos a Bélgica y enviamos el motorhome en un barco hasta Montevideo. Nosotros lo que hicimos fue volar a Buenos Aires y allí estuvimos 5 semanas esperando a que llegara la camioneta a Montevideo. Que justo esas 5 semanas fueron el Mundial y Navidades. O sea, que tuvimos una súper buena entrada a Sudamérica. ¿Verdad? Espectacular. Se alinearon las estrellas para que después de 36 años vea a Argentina y a Messi campeón. Y estuvimos en el Obelisco, ¿cuántas veces? Todas las celebraciones. Todas las celebraciones. Incluyendo el día siguiente, después de aterrizar, venía Holanda. Y fuimos con el jet lag. La verdad es que estábamos muriéndonos. Veníamos de estar a menos 5 grados en Bélgica. Y nos pegamos ahí en Palermo, en la Rosaleda, una insolación que nos metimos contra Holanda. Sí, porque veníamos de menos 5 grados a 40 estuvimos. Sí. Así que bautizamos, digamos, lo que es el plan Pangea y la etapa, al menos, viajando por América. Y la vuelta a las raíces, porque en realidad hacía 22 años que Rubén no pisaba Argentina, ¿no? Porque 22. Desde que te fuiste no habías vuelto. Entonces, bueno, fue un inicio ahí súper emotivo por diversas razones. Un 10. Sí. Y en enero lo que hicimos fue cruzar a Montevideo desde Buenos Aires. ¡Opa! ¡Uy! Casi gol. Fue cruzar a Montevideo desde Buenos Aires y sacamos nuestra furgoneta del puerto, que allí llegó. Y estuvimos recorriendo Uruguay durante 3 meses. Bastante. Hicimos toda la costa, llegamos hasta Chuy y en Chuy dimos la vuelta, por el interior.
Después de esos 3 meses entramos en Argentina otra vez, esta vez ya con la camioneta. Sí. Nos fuimos para Buenos Aires y estuvimos ahí un par de meses arreglando desperfectos, porque en realidad nosotros nunca habíamos tenido una experiencia de vivir en un motorhome hasta este momento, hasta esta aventura. Y nos dimos cuenta de ciertas cosas que necesitábamos que no teníamos. Tuvimos que arreglar los tanques porque estaba atascado, se nos rompió la bomba de agua, bueno, nos pasaron un montón de cosas y aprovechamos ese par de meses en Buenos Aires para arreglar todo. Sí, al fin y al cabo la camioneta salió de un barco y no le hicimos un service tampoco. No, o sea, fue todo. Se movía, pero por fortuna las distancias en Uruguay nos permitieron, por ejemplo, que rompimos la homocinética, que ya hablaremos en breve, nos daba mucho miedo, es toda una estrategia, cuánto arriesgás, porque el siguiente pueblo está en horas y horas. Allá entonces en Uruguay sabíamos que teníamos de todo roto, o de todo con falta de mantenimiento, pero bueno, íbamos arriesgando y al final completamos Uruguay y dijimos, chapa y pintura, pum, todo en Buenos Aires, que nos demoró un par de meses. Un par de meses estuvimos, y una vez que arreglamos todo, pues decidimos irnos a Brasil, porque la idea era llegar al sur de Argentina, pero se vino el invierno. Es el eterno... Sí, siempre se nos viene el invierno en Argentina. Siempre se nos viene el invierno. El caso que nos fuimos para Brasil, estuvimos 6 meses enteros recorriendo Brasil, llegábamos hasta los Lençóis Maranhenses, allá arriba de todo. Épico, ese lo habíamos puesto como como una meta a nivel de altitud, no queríamos ir más al norte, después está San Luis y bueno, no queríamos enredarnos tanto porque nos faltaba, estábamos en los Lençóis y nos quedaba un mes, teníamos 6 de permiso. Sí, tendríamos que salir a las Guayanas o volver para Argentina porque no te dejan prorrogar más tiempo de estadía. Entonces, bueno, recorrimos todo Brasil en esos 6 meses y volvimos a entrar en Argentina. Esto fue en noviembre, finales de noviembre del año pasado. De ahí nos fuimos a Galicia a pasar las Navidades, estuvimos un mes en casa y dejamos la camioneta en Buenos Aires. Sí. Y ahora en enero de este año retomamos y empezamos a bajar toda Argentina por la Ruta 3. De la costa de Buenos Aires estuvimos solamente en Mar del Plata, pero tenemos la intención de este verano recorrerla más a fondo. ¿Y por qué fuimos tan rápido? Porque se venía el invierno otra vez. Entonces era ya como, bueno, nos está pasando siempre igual. Sí, sí, realmente empezamos súper ilusionados la etapa argentina y además es que nos comimos las palabras porque habíamos dicho la etapa argentina sin correr. En Brasil teníamos 6 meses, acá nada. Nos quedamos, bueno, sí que tenemos límite, no importa, es secundario, pero puedes salir y volver a entrar y te renueva, no como en Brasil. Y dijimos, todo con calma, en Argentina, la etapa argentina, que es el núcleo de donde surgió todo el plan Pangea. Ya hablaremos. Y una vez que la empezamos otra vez con prisas, yendo al sur otra vez corriendo. No tantas prisas. No. Pero es verdad que en la Ruta 3 la disfrutamos, sí. Pero fuimos con la idea en mente de llegar a Ushuaia antes de que viniera el invierno, porque no nos apetecía pasar por esa situación de estar con la nieve hasta el cuello, ¿no? Sí. Entonces fuimos bajando por la Ruta 3, estuvimos en Mar de Plata, de la costa de Buenos Aires. Después nos fuimos a Puerto Madryn, conocimos Península Valdés. Uy, increíble, Península Valdés. Punta Tombo, sí. Gaiman, bueno, hay un montón de puntos por ahí. Pasamos por Comodoro, Río Gallegos. Eso. Mencionar otra vez que unas cuantas veces nos pusieron de Comodoro y de Río. No significa que no lo vivimos. De hecho, nosotros somos bastante tortuga y nos movemos lento. Y nos gusta también eso, que además de hacer el turisteo, hacer turismo en general, si pasamos por las ciudades, vamos a la lavandería, a la misma siempre, al supermercado, recargar el móvil, el teléfono en un kiosco. Entonces hacemos mucha vida en las ciudades. Así que, aunque no haya vida, también disfrutamos de Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos. Incluso desde ahí nos acercamos hasta Virgen, ¿cómo era? Cabo Vírgenes. Cabo Vírgenes. Hasta Cabo Vírgenes, una pingüinera que el final de ese video de ruta es espectacular. Así que, increíble. Un montón, la bajada, como dijo Ange, yo me refería a que, bueno, no nos quedamos todo el tiempo que hubiésemos querido. Que nos hubiese gustado, sí. Porque para llegar a Ushuaia. Sí. Y llegamos a Ushuaia y fue un momento súper emotivo. Épico. Muy épico, de estos de que vamos a recordar toda la vida, no por el hecho en sí de llegar
a Ushuaia, ¿no? Sino por todo lo que nos encontramos allí, porque la verdad es que es eso, lo que comentamos muchas veces, que pensamos en Ushuaia como una meta y no eres consciente de todo lo que en realidad allí hay, todos los lugares que te vas a encontrar. Claro, es como que lo tienes tan en la cabeza, Ushuaia, 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 que ni te planteas todo lo que tiene así alrededor, ¿no? Y la verdad es que nos encantó, estuvimos allí un mes entero en Ushuaia. Sí, espectacular. Fuimos locales por un tiempo y nos sentimos re a gusto. La gente, incluso, era extraño. Nosotros veníamos de Brasil y quieras o no, entre que somos nuevos, porque el canal tiene canal de YouTube y todas las redes tiene 1 año y poco, sí. En Brasil, la barrera que te pone la lengua, bueno, nunca nos paraban ni nada. Y casualmente en Ushuaia tuvimos ese plus que conocimos gente, conocimos seguidores, no seguidores, tuvimos contacto con los locales mucho. Sí, sí. Y después nos gustó mucho. El otoño. Y llegamos en el pleno cambio de estación. Increíble. Gol de Georgia. Mamá pierde España. No. Sí, sí. Es que Georgia le ganó a Portugal, ¿eh? Perdón, ¿eh? Acá la Eurocopa la acaban de meter a España. Bueno, el caso es que llegamos en el otoño, nos cambió en la cara los colores de un mes para el otro, todo rojo, todo verde, marrón, no sé, amarillo. Eso con la Laguna Esmeralda. Sí. Nos nevó en el glaciar Martial, nos nevó y fue sí, eso. es como que llegamos y estaba todo verde, empezó a cambiar todo para el otoño, toda esa gama de colores, dorados, rojizos, y de repente empezaron a caer algunas nevadas puntuales, Increíble. Muy poquitas, pero que cubrían el paisaje, ¿no? Y era como... espectacular. Cada día era completamente distinto, fue Sí. muy mágico. Y el Parque Nacional, una locura en otoño. Y por eso también que estuvimos allí un mes entero. Lo cual, ¿qué pasó? Que evidentemente nos fuimos acercando al invierno. El caso, desde Ushuaia nos fuimos para el Calafate a conocer el majestuoso Perito Moreno. Perito. Otro momento épico, por supuesto. Espectacular. Y de ahí nos fuimos al Chaltén y estuvimos en el Chaltén 2 semanas. Que ahí fue cuando ya empezaron a caer nevadas serias y se empezó a complicar la ruta, como visteis en el vídeo anterior. Sí, ya estos últimos videos. Ahí ya estamos al día. Ya estamos al día, sí. Pues decidimos abandonar la ruta 40, era haber seguido por la ruta 40 hasta Esquel, Bolsón, Bariloche, bueno, todo eso de Río Negro, Neuquén, pero se complicó. Sí, y como contamos, lo detallamos bastante pesados en el último video, es que no hayamos sido conscientes. El plan estaba en ir con el invierno a la espalda, pero realmente todo el mundo está de acuerdo. En Argentina nos aconsejan los locales mucho y Gendarmería, que se adelantó el invierno bastante y al menos con esta intensidad no suele venir en estas fechas. Claro. De hecho, están viendo, nosotros subimos la 3, cuando rompimos la homocinética, subimos la 3. Ahora te estás adelantando. Bueno. Desde Chaltén, decimos. Bueno, coronamos lo que es, sí, nos vamos de la Patagonia, pero nos fuimos, el Chaltén, la serie Chaltén, esos 5 videos nos parecen increíbles. Llegamos hasta la Laguna de los Tres, todo nevado, pero al límite con que no sea peligroso. Bueno, estuvo complicado, ¿eh? Yo creo que se me nota también en el vídeo. Estaba ahí un poco en plan, bueno, esto se complicó bastante, porque no es por la cantidad de nieve, sino porque se hielan las cuestas Patina y hay mucha pendiente. Entonces patinas, y eso que íbamos con los crampones. De hecho, a la Laguna de los Tres no solo llevamos los crampones que mostramos en el vídeo anterior, estos que son como más urbanos, ¿no? Sino llevamos esos, y yo llevaba también unos técnicos de los buenos. Sí, los de metálicos. Ya me sabía yo cómo iba a ser la historia, y ni así. O sea, estaba muy complicado. Pero bueno, conseguimos llegar, pero decidimos que no era buena idea seguir por la ruta 40, así que lo que hicimos fue desviarnos otra vez a la ruta 3 y volver a subir toda la ruta 3 con un cambio de planes. Sí, ahí está. ¿Y el cambio de planes cuál fue? Bueno, déjame que dejo el termo. A lo mejor ya lo saben porque lo hemos dicho ya por otras redes sociales. No dejo el termo. Pero es verdad que lo que podía hacer era pasar un mate. ¿Sí ves qué tal? Pero es que estás dando una chapa que yo dije, la dejo entretenida, que no me preocupo. ¿Está muy caliente? No, está bien, ahora para vos. No le paso a los primeros porque uno está más caliente y... ¿Sigue caliente? No. Es que a mí me gusta el mate, ¿eh? Ya veis que tomo bastante mate, pero no me gusta cuando está tan caliente el agua. A mí me gusta ya como para el final.
Ahora creo que está bien Porque para me vos. quemo, de verdad que Sí, me quema, quemo. quema. Te tenés que hacer la lengua felpudo. No quiero pasar por eso. Bueno, el caso es que ya dijiste dónde estábamos. No, entonces subimos por la ruta 3 porque hicimos un cambio de planes radical. Ahora mismo en Mendoza. Ahí está. Sí, Ahí señores. está, señores. Nos subimos todo por la 3, atravesamos la Pampa y llegamos a Mendoza. Vamos a recorrer toda esta región del Cuyo, que es Mendoza, San Luis, La Rioja. San Juan y La Rioja. Y ese es el plan para los próximos meses. Sí, ahí. Descansa un poquito. Ahora voy a leer un poquito las reacciones Toma del mate. chat. Y la verdad es que nos apetece bastante porque si bien el invierno es normal, es una estación que nos iba a agarrar en cualquier lado, vemos la diferencia ahora mismo. Por ejemplo, tenemos días fríos, pero tenemos otros días que podemos estar fuera y al fin y al cabo no es abandonarla para siempre. Queremos volver, es nuestra intención volver, completar la 40, hacer todas las provincias argentinas y por supuesto que Esquel, Bariloche, el Bolsón, todo eso. Así que no es un adiós, simplemente si vamos a hacer todas las provincias, hacemos estas que tienen una temperatura más cálida ahora mismo. Ahora, y claramente no cerca de la cordillera. Claro, sabemos que en las leñas nieva y Obviamente. bueno, obvio. Pero bueno, que Pero mira, estamos aquí a 15 grados. espectacular. Que en el Chaltén estábamos a menos 15. Sí. Así que son etapas y nos encantó la experiencia del Chaltén. Sí. Pero bueno, vamos a pasar un invierno un poquito más cálido. Eso es. Y ya volveremos, porque vamos a volver a esa zona, ¿no? Comentan por el chat, sí, dale. Susana. Acá elegimos internas de los partidos para seleccionar quién va para presidente. Cada partido político elige su candidato para noviembre, elecciones. Vale, claro. Es como la primera ronda, como en el sistema de... Bueno, en Argentina creo que también es así, ¿no? Que hay primeras y segundas. No, lo que hay es... llegan como a la final. En Argentina... los partidos, pero no los candidatos. Claro, en Argentina es una general en toda regla, quedan dos y van... lo que hacen ahí es elegir el representante de cada partido. Está bueno, en España creo que lo ponen así medio dedo, ¿no? O lo votan entre ellos, el partido en sí. Los socios de los partidos son los que votan a sus candidatos. Claro, la población no vota a los candidatos. Daniel Saboredo dice acá con mi amigo Teo. Hernán Gabriel le dice argentino y torcuatense. Ahí está, más vale. Susana Basanta también está por aquí. Hola, chicos. Hola, muy buenas. Darío Dávila, pasa tu mate, Rubén. Un abrazo a los dos. Me estaba haciendo boludo, ¿viste? Yo le dejaba hablar, estaba muy entretenida ella, dando el recap. Marcos Pereira dice salud, amigos. Cintia Santana, hola chicos, saludos desde Esquel, Chubut. Desde Esquel, hablando de Roma. Vamos a llegar, era nuestro destino. Queremos. Volveremos. ¿No está el Parque Nacional ahí, espectacular? Hay un Parque Nacional muy bueno. ¿Los Alerces no está ahí? ¿En Esquel? Sí, ¿no es ahí? Me pierdo. Bueno. Claro, sí, en Esquel. Yo creo que sí. O es en el Bolsón. No sé, bueno. Esquel, el Parque Nacional Los Alerces. No se iba a escapar Esquel, la verdad. No sé. No importa. Por ahí está. Marcos Pereira, saludos amigos, ya lo había leído. Isabel La Rosa también nos saluda. Ah, Isabel, siempre está Isabel en todos los videos. Marcelo Moreira, boa tarde para todos, acompañando a live de Sao Paulo. Boa tarde, Marcelo, muito obrigado por nos acompañar. Lembre-se que os subtítulos, as leyendas, são impossíveis agora no live, mas depois daqui a 2, 3 horas, se quiser repetir alguma coisa que você não percibiu, vai ter as leyendas, os subtítulos en portugués. Dice Cintia que nos salvamos de las intensas nevadas y de hecho comenta Agus que desde allá hoy amanecieron con una hermosa nevada. Oh, mira. Efectivamente, si estamos viendo muchas imágenes de las nevadas, que es cierto que tiene que ser súper bonito también vivirlo, ¿no? Pero en un motorhome pues se complica, la verdad. Sí, y la experiencia ya la vivimos realmente. Tampoco es cuestión de apalizarse con nieve porque estuvimos casi 10 días en todo lo que hicimos del Chaltén, fueron muchos días y ya está, ¿no? O sea, nos encanta, es una experiencia que queríamos vivir, estar con el motorhome en la nieve, porque en Galicia, a donde venimos, no nieva tanto. Está en Manzaneda, que puede nevar un poco en el monte, pero realmente no nieva en nuestra ciudad, así que es algo que nos encanta. Y sí, nos sorprendió un montón ver las imágenes de la 3, de la ruta 3 argentina. De la 3, claro, nos sorprendió muchísimo. Porque la 40 te puedes esperar. Sí, pero vimos imágenes de la 3 atascadísimos los camiones, con la nieve, que hace 2 semanas, 3, estábamos ahí. Sí. O sea, nos libramos por los pelos. Me parece increíble. Que ahora ya tenemos cadenas, ya aprendimos, ya las conseguimos. Sí. Pero bueno, mejor no tener que utilizarlas. No, deja, que además dicen que son complicadas de colocar. Dice Susana, es bonito con poca nieve, con nieve se ve hermoso, claro, frío, todo no se puede.
Eso, Evidentemente. claro. Dice Rubén, buena memoria, Anse, para las ciudades recorridas. Sí, sí. Soy un poco friki de los mapas. Es una genia. La geografía le encanta. Ahora yo ya me voy, cada vez que estamos en un lugar me lo voy grabando. Pero antes de cruzar el charco para acá, ella sabía mucho más que yo, geográficamente acá. ¿Dónde estaban los parques? Todo. Sí. Bueno, voy a hacer un inciso ahora mismo que ya llevamos, no sé, unos 20 minutos. Si nos pueden confirmar que nos están escuchando bien, porque... pará, hablando de Roma. Realmente... Acá no había hueco para pasar, no sé dónde la metió. Esto no es una calle, pero bueno, no importa. Si nos pueden confirmar ahora que ya llevamos media hora, si están cómodos con el volumen y todo esto, porque la verdad es que están pasando más coches de lo calculado. Es en el interior de un parque. No debería haber este tránsito, pero bueno, la gente se está sumando al parque y hay tráfico. Pero si nos siguen escuchando bien, perfecto, continuamos. Continúo como leyendo un poquito el chat. Juan Manuel dice, hola, los sigo hace poco, chicos, ¿por dónde andan? ¿Los agarró la nieve? Nos agarró en el Chaltén. Parcialmente. Sí, en Ushuaia un poquito y en el Chaltén definitivamente. Nos agarró hasta que nos cansamos de que nos agarrara la nieve y nos fuimos. Un poquito, ¿no? Y en el Chaltén llegamos a aguantar ese equilibrio, estábamos bien. Sí. Lo que pasa es que el cambio de ruta fue más pensando en el futuro. Veíamos que se venía complicado y efectivamente... Dice que se escucha bien todo, ¿eh? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias, buenísimo. ¿Por qué? Sí, la verdad es que está animado este domingo. Si les muestro las parrillas que están por ahí. Estoy a punto de abandonar el directo y ir a agarrar un chori por ahí. Toma. Eh, Sigo leyendo un poquito por aquí. Sí. Me perdí porque bajé a ver lo de los micros. Dice Teresa Santoni, lo sigo hace tiempo. Viví en España, tengo 2 hijos. Viví en Barcelona hace 23 años. Qué lindo. Mira. ¿Pero sos de Argentina, Uruguay? Bueno, de todo el mundo, como yo. Estuve en Barcelona, yo estuve en Barcelona, en todos lados. Qué lindo. Susana, ¿no? Mirá. Leticia Somoza. Hola, saludos desde Bahía Blanca. Cuando regresen por la costa deben conocer las playas de Monte Hermoso y Pehuenco. Pehuenco. Nos hablan mucho de Pehuenco. Sí. Además tienen las sierras de la Ventana, exacto. Todos sí. Ubicados a 1 hora de mi ciudad. Sí, la Sierra de la Ventana y Pehuenco estaban en la lista. Sí, sí. Cuando terminemos bordemos la costa argentina. Sí. Porque el plan, ¿ya contaste del plan futuro? No. O lo digo yo, a ver si me sale. A ver. Porque ella ya habló mucho, voy a hablar un poquitito, yo que me mandé medio termo. Misma que tráfico. Pero es que la calle se termina ahí realmente, ¿eh? Yo no sé a dónde van. Hay una rotonda ahí al final. Es que hay mucha gente haciendo asado. Sí, pero ahí hay una rotonda, no sé dónde van. Bueno, el caso. Eso fue el pasado, lo que recapituló Ángela. Y ahora yo les voy a contar que la idea, que está claro que todo puede cambiar, es una estimación, sería pasar ahora en esta región de Cuyo el invierno, estar con climas más cálidos y completando otras provincias que son maravillosas de todas maneras. Más cálidos que en el sur se refiere. Sabemos que hay invierno aquí también. Sí, obvio. Acá nos va a agarrar el invierno y es natural. Lo raro sería que no haya invierno. Entonces, completar acá estas provincias que de todas maneras son maravillosas y después, una vez pasado el invierno, ir de poco a poco hacia la costa. Y en verano, hacer principio del verano la costa bonaerense, después terminar por tipo Bahía Blanca, Las Grutas, y de ahí, la idea idealísima sería mandarnos al otro lado de la cordillera y hacer Bariloche y bajar la 40 de ese tramito entre Bariloche, el Bolsón y todo eso, que nos saltamos. Y esa sería la idea. Así que, pero bueno, ya saben que esto va cambiando. Esto va cambiando. Nuestra idea era haber estado ahora en Bariloche y mira dónde estamos, ¿no? Y es lo lindo, que va cambiando y somos re podemos flexibles. Improvisar. Esa es la gracia de todo esto, ¿no? Exactamente. Saludos desde Ushuaia, dice Miguel Barrias. Saludos a Luciana, Agustín y Matías. Luciana, Agustín y Matías, ¿nos están viendo desde Ushuaia? Sí. Qué bueno, un abrazo para todos. Espectacular. Y encima que nos estén eligiendo en vez de ver la Eurocopa. Bueno, realmente... O las dos cosas a la vez, como estamos haciendo Bueno, nosotros tenemos las 2 computadoras acá. Así que... Georgia, ojo con Georgia. Le ganó a Portugal y le está ganando a España, ¿eh? Ojito. Está interesante. ¿Están viendo ustedes el fútbol? Está lindo que convivan la Copa América con la Eurocopa, ¿no? Porque hay partidos todo el rato, a todas horas. Todo el tiempo. Sí. Está espectacular. Patricia Cilano dice, me alegro mucho de verlos nuevamente, ya que no pude verlos la semana pasada. Les mando un abrazo grande. Me imaginé que era Mendoza, hermosa provincia. Re lindo.
seguimos recibiendo recomendaciones y si tienen alguna recomendación en particular, pasa el huevero acá, fiesta, dale. Es domingo, está lindo, la gente está contenta con el clima, ¿no? Sí. Está bueno, a mí Hay me buen gusta. ambiente, Hay la quilombo, pero me gusta. Entonces, seguimos recibiendo sugerencias. Si ustedes tienen algún lugar donde no sabemos, algún lugar que desconocemos de Mendoza y de Cuyo, Sí, nosotros vamos apuntando todo lo lo que nos anotamos, llega por redes o por Instagram o en los comentarios. Ay, me saltó un anuncio. Ah, un anuncio. Bueno, a lo mejor le salta a alguna gente y otra no. Claro, al ser tan largo, ¿no? YouTube le mete un anuncio. Bueno, no entendemos ahí mucho lo que Mira, hace por YouTube. ejemplo, nos dicen, María Sol, cuando vayan a San Juan tienen que conocer Barreal, donde está el Parque Nacional El Leoncito. Sí. Ah, el Leoncito. Que tiene varios observatorios astronómicos. La cantidad de estrellas que se ven impresionante. Ahí estuvieron nuestros amigos Santi de viaje. Sí. Justamente hicieron unos vídeos ahí de los observatorios. Sí. Hace muy poquito. Que además tenían chuf, había un río re lindo, el Leoncito, y me acuerdo lo del telescopio ese. Sí. Dice María Laura, todo con calma, amigos. Argentina es grande y tiene lugares increíbles por conocer. La zona de Cuyo es muy linda también. Sí, la verdad es que nos habían hablado un montón. Bueno, concretamente dijiste dónde estamos. Bueno, estamos en la provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza. Ah, pero puedes decir la ciudad. Bueno, en Mendoza capital. Ah, no, la estaba liando porque realmente no estamos. Yo iba a decir San Rafael, pero no estamos en San Rafael. ¿Veis? ¿Veis con lo que tengo que lidiar? Dale, que tener el micrófono ahí, el mate. Toti, el frío se pasa mejor con unos buenos vinos mendocinos. Están ricos. ¿Sabés lo que nos comentan tanto la gente de allá de Europa acá como los locales de acá? Su hermano, por ejemplo, nos vino el año pasado, ¿fue? El año pasado. El año pasado. Y con lo que opinan acá los propios argentinos, que hay muy buen vino barato. Es decir, cuesta su dinero, pero el salto entre un vino barato y un vino caro no es tan radical el salto en precio. Entre un vino bueno y un vino normal no hay tanta diferencia de precio como hay en España, que para tener un vino bueno te pega un salto de precio bastante grande. Es decir, hay vinos medianos con precios normales, pero si te quieres un vino bueno ya es como mucha diferencia de precio. Sí. Y sin embargo aquí está como más acortada esa diferencia, ¿no? Que hay vinos muy buenos que no hay tanta diferencia de precio con los vinos normales. Sí. A eso creo que se refería mi hermano. Exacto. Y también acá algunos amigos lo comentaron, es que por 5.000... También porque hay mucha variedad. Hay un montón. La verdad es que no somos tampoco unos entendidos del tema. No. Los teros, fiesta. ¿Se acuerdan de Uruguay, no? Me encantan los teros a mí. Yo tenía uno de chiquito en casa, en el patio. Una locura, porque mis vecinos no tenían tero, pero yo tenía uno. Qué lindo. Que sacaba las púas cuando se cagaba. Y paraba la plumita que tienen. Así que eso, muy buenos vinos. No tenemos mucho, pero lo que vamos probando, riquísimo. Igual recién acabamos de llegar. ¿Por qué? Y ahora te dejo que leas alguno. Porque no sé si se dan cuenta, estamos haciendo este directo en Mendoza y el video que viene el miércoles ya, llegamos a Mendoza. Así, estamos... Re al día, más que nunca. En realidad estamos a cero contenido de diferencia con YouTube, porque el vídeo del miércoles es lo último que grabamos, no tenemos más contenido. O sea, tenemos lo que grabemos mañana, va a ser el vídeo del domingo. O sea, nunca nos pasó de estar tan cercanos a la realidad con YouTube. Y a mí me encanta, porque no va a ser un problema, porque como es la vida regular que tenemos, estar en viaje, va a haber contenido siempre. Sí. Y está bueno. A veces necesitas un poco de aire, ¿no? Para no estar trabajando todo el día y con esa presión. Pero está bueno estar al día porque nos sentimos más conectados con ustedes. Con las recomendaciones que nos dicen, llegamos a tiempo a ir. Sí. Entonces está buenísimo. Exacto, también eso, ¿no? Eso se nota mucho, que nos digan... tenéis que ir a tal sitio, tenéis que ir a este otro, y a lo mejor si hay mucha diferencia con YouTube, la realidad, ya nos fuimos de esa zona, ¿no? Pero ahora podemos aprovechar mucho mejor todo ese tipo de sugerencias, ¿no? Sí. Voy a seguir leyendo un poquito por aquí. Liliana Carvajal, hola chicos, un abrazo. Omar y Lili de Pilar, Buenos Aires. Omar y Lili, abrazo grande. De Pilar, ¿no? Sí. Pasamos por ahí. Mile.s dice, saluditos chicos desde Tucumán. Tucumán, la familia materna es de ahí. Estuve yo de chiquito, mira, no me acuerdo nada, pero me acuerdo de las montañas estas que tenían cara de indio. ¿Tafí de los Valles ahí? No, me estoy liando. Bueno, en el río Loro, estuve en el río Loro.
Muy lindo Tucumán. Y dicen, ahora en Mallorca, que entiendo y soy más fanático de la comida, las empanadas tucumanas dicen que están riquísimas. Tenemos ganas de ir por ahí también. Yo misma e Irene saluda desde Santander, España. Mira, Desde Santander. qué bueno. lindo. Vos Santander. estuviste, ¿no? No, ¿No? tú estuviste. No. Tú estuviste con tu familia. Eso fue No, en Santander. lo que está al lado de Galicia. Eso es Asturias. Asturias, No. Cantabria. Asturias, Cantabria. Tú cruzaste a Cantabria y estuviste en Santander. Bueno, yo estuve un fin No de se semana. entera este chico, ¿verdad? Estuve un fin de semana en Santander. No, Que confirme la familia, por favor, si es verdad que estuvisteis en Santander. es que las o me estoy fronteras flipando. allá, las fronteras incluso autonómicas, ni la notás. Porque No, es muy los cerquita paisajes todo. eran súper parecidos a Asturias. Estaba re Claro, lindo. muy cerca. Entonces estábamos con el coche y ni me di cuenta que estaba en Santander. Pero estaba re lindo. Yo creo que sí que llegasteis a ir. Ahora que... Mira, está Belén Soya por aquí, saluda. Hola, familia. Belén, ¿estuvimos en Santander? Sí, ¿no? Con la abuela. Yo creo que estuvimos un fin de re lindo. Me acuerdo de una playa espectacular. Zulma Araya dice, hola chicos, me encantan sus viajes, nos hace ver lo bello de nuestra Argentina. Soy de San Juan, espero que puedan San conocer Juan. nuestra provincia. Muchos besos. Esa es la idea, sí, empezar a recorrer toda esta región del Cuyo. Sí. Por supuesto, San Juan también. Sí, y San Juan, dicen también que ahí hay un buen vino. Casi le meten una chilena a España. Yo ya no sé dónde salió y juega así. Dicen que en San Juan hay buen vino, ¿no? También, no solo en Mendoza. Dice Belén Soya, una amiga fue a unos balnearios en Mendoza. No sé si es típico y habrá balnearios de vino o algo así. En Cacheuta. Cacheuta. A ver que me ayude el chat. Cacheuta. Aquí en Mendoza, al ladito de Mendoza capital, cerca de Potrerillos, están las termas de Cacheuta. Cacheuta. Sí, Cacheuta. Me van a matar. Yo creo con Algo así, sí, hay unas termas aquí que al parecer están súper chulas. De hecho, nuestros amigos estuvieron ahora allí por el fin de semana. Y capaz que vamos, gol de España. No, sí. Sí, gol de España, empató. 1-1, señores. Tenemos prórroga acá. Gol de España, sí, sí. Pero Georgia juega bien. Bueno, entonces, ahí están las termas y probablemente vayamos. Lo tenemos anotado en la lista. Si hay tiempo, vamos a ir. Sí. Las termas. Sí, no, vamos a ir. Espectacular. Seguro. Esteban Eduardo, yo el otro día en el Shore del Locro en San Rafael les recomendé el laberinto de Borges. Exacto, lo tenemos apuntado. De hecho. Sí. Y de hecho, pasamos por delante. Vi el cartelito. Pero Pasa que no se ve el laberinto. Teníamos que venir a Mendoza capital por unas gestiones a que venimos. Entonces, como que aún no hemos turisteado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Estamos como asentando después de hacer los 2.500 kilómetros que hicimos desde el Chaltén hasta aquí. Exacto. Que los hicimos bastante rápido. Entonces estamos como en modo... Sí, disfrutando del camino porque tenemos ojos y esto está re lindo, pero todavía sí. Claro, no hicimos esta lista, vamos a ver esto y esto. Y muchas gracias por la recomendación. El laberinto está. Nos dijeron que hay citas de Borges en cada curva. Sí. Bueno, no quiero hacerme auto-spoiler, pero creo que va a estar lindo. Viajando, dice, saludos desde Martín Coronado. ¿Dónde estará Martín Coronado? Vamos a jugar a adivinar. Si lo manda así... Provincia de Buenos Aires. Claro, no, ni siquiera provincia. Yo creo que es Cava así en general. No me suena. Si lo manda vencidos, yo creo que es porque es Buenos Aires. No sé, a ver. Dice Hernán Gabriel, imperdible en Catamarca, balcón de Piscis. Imperdible. Me suena mucho lo del balcón de Piscis. Creo que hace poco vi en redes a unos viajeros que intentaban llegar hasta el balcón de Piscis, pero como que es ya a bastante altitud, ¿no? Me suena. No sé. Y que hay ya zonas un poquito nevadas. Yo desconozco el nombre, pero lo que es Catamarca nos lo recomendaban al igual que... Cacheuta. Termas de Cacheuta. Cacheuta. ¿Y qué dijimos? ¿Cacheuta? Yo creo que dije Cacheuta, ¿no? Conché, sí. Catamarca nos lo recomendaban al igual que Mendoza, ¿eh? Porque todo el mundo dice que Catamarca... Yo vi unas imágenes de unas piscinas naturales turquesas que no tienen sentido entre tanto blanco y tanta salita. Espectaculares las imágenes que vi. Y dicen que no recibe tanto marketing o al menos turismo. No se invierte tanto en turismo ahí. No me acuerdo, me dijeron ahí una especie de conspiración como que no querían que se explote tanto en turismo porque había mucha minería, ¿puede ser? Me perdí, perdón, estaba leyendo el chat y no te estaba escuchando. No importa. Que digo que nos habían dicho una teoría que Catamarca está espectacular, pero no se invertía tanto en turismo. Exacto, eso nos dijeron, porque hay mucha minería, entonces que no le compensa
Esa es la teoría que nos han dicho. Claro. No queremos aquí abrir un melón tampoco, No, pero nos dijeron eso, que no se invertía mucho en turismo porque no les compensaba, porque se iba a desvelar toda esa minería que tienen por ahí, que está explotando lugares y que no quieren que les quiten esa parte. claro. Eso fue lo que nos han... Ese es el chisme. Ahí está, el chusmerío. Es el chismerío. Ahora, lo que sea o no... Exacto. Pero que eso, que es igual de espectacular, aunque no suene tanto. No suena porque no se invierte en turismo. Susana Castellucci dice, Rubén es como yo, va a lugares y no recuerda. Y mi esposo me mira y dice, sí, fuimos. Y dice Rubén Señoriz, avísenme a Rubén que están en Mendoza. Hijo de puta. Qué grande. Gracias, Rubén. Estamos viendo el partido gracias a vos. Dice, mira lo que dice Toti, ¿por qué Ángela nunca aparece manejando en los vídeos? Pues mira, curiosamente, ¿Cómo le pegó? en el vídeo del miércoles aparezco yo manejando. Sí. Porque ¿sabéis qué pasa? La verdad es que yo solo conduzco cuando hacemos rutas muy largas y cuando Rubén necesita descansar, porque bueno, es así, Rubén conduce y punto. Pero cuando pasa eso, de que Rubén está cansado y necesitamos cambio de conductor, no vamos a grabar porque estamos cansados, o sea, ya estamos en modo llegar. hacer rutas. Entonces es verdad que nunca salgo conduciendo, pero curiosamente en el del miércoles, pues sí que cuadró que salgo. Sí, y eso que realmente ya nos distribuimos así, es como al final las tareas del trabajo. Pues sí. en la camioneta es lo mismo. Yo voy manejando porque me gusta un montón y porque ella mientras... Bueno, el mapa se pone solo. El mapa está solo. Todas esas cosas, ¿no? O mientras, si tenemos señal, que muchas veces no tenemos, pero te contesta algunos comentarios o edita alguna cosita, aunque marea. Entonces es como que nos distribuimos un poco. A mí no me importa manejar, me encanta. Sí. Pero si son rutas largas, como saliendo de Brasil, por ejemplo, también manejo un montón. A mí no me importa conducir, pero prefiero no conducir. Sí, es verdad que yo me meto en cualquier lado. Sí. En cualquier lado. Me da lo mismo, pero ella, si son rutas normales, maneja. Sí. Dice Daily juntos a la par. Hola, pueden ir hasta Uspallata y de paso van a las termas de Cacheuta. Exacto. ¿Uspallata? Uspallata. Está aquí también en Mendoza. Sí. Me suena, sí. Está aquí cerquita, sí. Perfecto, es una buena combinación. Aunque más cerca a las termas de Potrerillos, perdón. Las termas de Cacheuta están justo antes del dique de Potrerillos. Se puede hacer ahí toda una ruta. Uspallata está como, yo creo, más metido hacia la cordillera, incluso. Entonces hay que tener ojo, ¿no? Vale. Creo, no sé. Miraremos. Dice Rubén Señoriz, Ansi, espero que no manejes como cuando haces trekking. Ahí, Rubén tiene para todos. Ahí. Soy igual de precavida. Sí, a ver, es precavida tirando torpe. En el trekking sí. Pero manejando no, manejando es normal. Es normal. Pero en el trekking es verdad, es que es buenísimo, porque antes de venir, ahora ya tenemos bastantes trekkings encima. Pero antes de venir, ella era la que conocía los trekkings, sabía altitudes, duración, no sé qué, hay que hacer en el Chaltén. Yo casi ni sabía, lamentablemente, todavía de lo que era el Chaltén. Y ella sabía de todo. Pero a la hora de la práctica, aunque le gusten mucho, es como que te gusta mucho jugar al fútbol y sos de madera. Bueno, es más o menos parecido. Le encantan, pero es que le cuestan, ¿no? Sí, pero no me importa. O sea, me lanzo igual. Sí, se lanza igual. Ya viste que al final subió lo de Fitzroy estuvo muy complicado. Lo que pasa es que no les vamos a hacer un video de 50 minutos. Se redujo lo que puso. De hecho, ya no es solo que estuviera complicado. Había más gente subiendo, evidentemente. Y justamente había una pareja que iba como un poquito más adelantada que nosotros, ¿no? Que nos las cruzamos ahí varias veces, cuando nosotros paramos o paraban ellos. Y cuando estábamos subiendo por esa cuesta del infierno, bajaban de vuelta y dijimos, qué bien, ya estáis de vuelta, ya llegasteis, eso es que está cerca. Y nos dice, no, es que me dio un ataque de pánico y me voy. Tuvieron que volver. Literal, o sea, le estaba dando un ataque de pánico a la chica, se tranquilizó un poco y bajaron de vuelta, se fueron, o sea... Y es una pena. Y claro, y eso te lo dicen cuando tú aún no llegaste y aún te queda y dices, no, ya está, me doy vuelta. Es que es una pena porque se habían hecho ya que casi todo. Sí, pero no, yo lo entiendo perfectamente. Estaba muy... demasiado empinado, muchísimo hielo y resbalabas y te ibas. Pero las vistas espectaculares. Ya, bueno. Hasta bajamos incluso y se nos cruzó un zorrito. La verdad es que el Chaltén, de verdad, la serie Ushuaia nos la llevamos para toda la vida. Pero es que la serie del Chaltén es increíble también, ¿eh? Me encantó. Me encantó.
Dice Leticia Somoza, parece más argentina Anche que Rubén, se ubica muy bien. Es que con el mapa es una genia, ¿eh? Sí, sí. Anche es una enciclopedia de Argentina geográfica viviente, dice Rubén. Sí, sabe de todo. A sabe de ver, soy todo. un poco friki para esto. Le encanta, pero si tiene mapas por ahí, tiene mapas. Me gustan los mapas. ¿Quién tiene un mapa? Está el teléfono todo, pero bueno, el teléfono hace mal. Está bien que tenga mapas. Si vienen a San Juan, visiten Ischigualasto y el arroyo Turquesa, dice Zulma. Ischigualasto. Ischigualasto. No sé si lo tengo apuntado ese. Yo cada vez que me dicen algún punto, sí, marco un puntito en el mapa de Google Maps. En Google Maps, pero en My Maps, ¿no? Tengo como mapas de cosas que queremos ver y le voy marcando ahí el tal. Sí. Porque si no, claramente después no me voy a acordar. Entonces, así después, cuando vamos hacia esa zona, abrimos el mapa y vemos, nos dijeron este y este. Sí. Y hacemos así como el itinerario, ¿no? Inciso. Hablaste de los comentarios y de las recomendaciones. Aprovecho para decir que a veces la vida es bastante complicada acá. No es nada que ver como que iba a ser la vida. Estamos todo el día ocupados, todo el día, pero es normal. Es como que alguien en la vida estática, normal, emprende. Y cuando estás emprendiendo, al final la gente dicen que estás pensando todo el día en lo mismo y que estás ocupado. Pues esto es lo mismo. Estamos reocupados a veces y no nos da para contestar todos los comentarios, aunque lo intentamos firmemente. Lo intentamos mucho. Un montón. Pero no se preocupen que aunque quede algún comentario sin contestar, nosotros lo leemos. Lo leemos. Solo que no le damos al me gusta del corazón, porque si le damos desaparece de la lista. ¿Entienden? Entonces solo le damos al me gusta para que desaparezca de la lista. Cuando los hemos contestado. Cuando lo contestamos. Pero aunque no le demos al corazoncito, los leemos igual, ¿eh? Pero la verdad es que llega un momento en el que ya resulta complicado. Muy imposible. O sea, siempre intentamos que una vez que se publica el vídeo, 1 o 2 días, darle ahí. Los 2-3 días siguientes siempre contestar todos los comentarios. Pero es cierto que ahora nos llegan comentarios de vídeos de Brasil, antiguos, por ejemplo. Y se mezclan. Y se mezclan con los nuevos. Entonces no podemos estar contestando porque no tenemos tiempo en el día. Claro, para y le damos prioridad a los comentarios de videos nuevos. Exacto. Igualmente todos ayudan un montón en el algoritmo. YouTube interpreta, este video está gustando, se lo voy a poner a otro. Entonces agradecemos hasta el último comentario, los leemos y casi siempre intentamos responderlos si podemos, ¿vale? Así que no se preocupen. Van a llegar al norte, dice Nina 32. A Jujuy y Salta. Me encantaría. Y sí, evidentemente queremos conocer todas las provincias. No sabemos si ahora mismo vamos a llegar hasta el norte, claro, porque tampoco queremos que se nos vaya otra vez el verano y estemos en la misma otra vez. O sea, sí, es como siempre igual. Pero iremos. Sabemos que ahora usted el noroeste argentino, sí, aprendimos esa, y mira, yo que soy bastante despistado, vago para la geografía. Es una región, ¿no? El NOA es una región. Es como región, como Cuyo, Patagonia. Pampa. NOA, La Pampa. Pensé que era como noroeste brasileño. Mesopotamia. Que sí, y eso, que yo no soy bastante despistado para los... Hay uno en Salta, Iruya puede ser. Sí. Iruya es un pueblecito entre unas montañas súper épicas, increíbles. Tiene un campo de fútbol. Tiene hasta un campo de fútbol, que vi hasta hace poco un TikTok. ¿Cómo no vamos a ser los campeones del mundo si tenés ahí arriba una cancha? Bueno, hay pueblos re lindos en Salta. Sabemos del carnaval con el diablo ese que salta y viene del monte. Un espectáculo increíble. Hay muchos, sí. Así que Salta queremos ir, Jujuy también. Obvio. De todo, vamos a intentarlo. Eduardo Alegre, hola chicos. Edu de Ushuaia, puro mates, de fondo España, Georgia. Sí, qué bueno. Estamos todos igual. Ahí está. Sí, así estamos. Un abrazo para los dos. Se está cortando, dicen. ¿What? ¿Se está cortando? Que me confirmen, por favor. No. ¿Te están saliendo nuevos comentarios? Sí, está activo. Está activo. A lo mejor hubo ahí alguna interferencia. Vale, ¿nos pueden confirmar, por favor, ahora si me están entendiendo, si va fluido el audio? Eso es en Jujuy, dice Eric Arce. ¿El Iruya es en Jujuy? ¿Iruya, Jujuy? A ver. O lo del carnaval. Espera, vamos a ver lo de que se corta. ¿Algo te están diciendo? No, hubo un cortecito, pero sigue, dicen. Vale, pues aprovechamos ese tema. Lo quería decir antes. Como siempre decimos en los directos largos y en los preestrenos, si ya,
cuando es un directo largo como este, si se corta y si se revienta la computadora, no se preocupen, vayan al canal porque va a haber otro directo. Exacto. Vamos a crear uno nuevo. Sin despedir no nos vamos a ir. Exacto, porque a veces pasa que si se pierde la conexión, claramente no tenemos la mejor de las coberturas, y en el momento en el que se pierde un poquito la conexión, YouTube cierra el directo. Sí. Y no podemos reiniciar el mismo directo, tenemos que crear uno nuevo. Sí, estaría bueno que se reanude el mismo. Ya. YouTube, A lo mejor se puede y nunca pudimos hacerlo. Claro, no sé. Sugerencia para YouTube. El caso es que no nos vamos a ir sin despedir. Si algo se cae, dentro del canal va a haber otro nuevo directo. Tilcara lo del carnaval. Lo del carnaval es Sí. en Jujuy. Ah, Jujuy. Iruya, dicen, es en Salta, pero se cruza por Jujuy porque no hay rutas por Salta para llegar. Ahí está. Pues todo eso, increíble, increíble. Queremos conocer también. Dicen, sí, se le dice NOA, noroeste argentino. Pero- Tienen que hacer la ruta 73 de Humahuaca al Parque Nacional Calilegua. La quebrada de Humahuaca andará por ahí, claro. Claro. Tierra de la quebrada, Tren de las humahuaqueña. nubes de Héctor. Ah, ahí está el famoso Es que tren de hay las un nubes. montón de cosas para hacer. Hay demasiadas. No nos da la vida. Hay demasiadas y ya llevamos 2 años. Uy, la servilleta se va. Corre. No. Aquí. Ah, vos, qué exagerada. Casi me tiro cuerpo a tierra. Estaba acá al lado. Bueno, pero se iba. Bueno. Sí, el problema es que estos países como Brasil o Argentina o Chile, son muy largos, muy grandes y... para. Y son muy grandes y te consume tiempo y bueno, dinero también porque el tiempo es ¿Gol dinero. otra vez o es una No, repetición? está en el descanso. Ah, Y te consume mucho dinero y tiempo estos países, pero a la vez te está llevando muchísimo, ¿no? Que tienen turísticamente un montón. Así que, bueno, espectacular. ¿Qué tenías vos en tu agendita? A ver, ¿cuál es el siguiente punto que tenemos anotado que les íbamos a contar? Lo voy a ir mirando. Tiki tiki. un poco de delay nomás, diciendo que cuando se cortó el internet. Bien. Dice Juan Manuel Gómez, en Mendoza tienen el Cerro de la Gloria y una plaza gigante hermosa. Bodegas, hay varias. Saludos desde Río Gallegos. Río Gallegos, qué lindo. Ahí estuvimos. Tuvimos mucho en Río Gallegos, montón, aunque no, sí. la verdad es que no lo sacamos en los vídeos, No, pero lo usamos mucho de parada de pausa. sí, está la avenida donde está el casino. Estuvimos pernoctando en la IPF acá, al lado de la costanera, justo al lado del avioncito. Muy lindo. Ah, dice Rubén Señoriz, Izchilhualasto es el Valle de la Luna. Claro. Ah, Sí, sí. vale, ese sí ya empieza a sonar más. Sí, sí. Vale, toma, este era el guión más o menos que teníamos. Anda haciendo check y yo continúo con el mate. Sí, tenemos aquí apuntado. ¿Sí? Ah, sí, que queríamos comentaros también que ahora que vamos a visitar toda esta región de Cuyo, también nos lo vamos a tomar con un poquito de calma. Es decir, creo que estamos teniendo un ritmo demasiado agotador. Sí, pero somos los que más lento vamos siempre. Sí, Exprimimos los lugares muchísimo, como lo ven. pero aún así necesitamos bajar una marcha y hacer las cosas con mucha más calma. Entonces vamos a aprovechar estos meses para visitar todo de forma más tranquila, porque la verdad es que tenemos muchas ideas, tenemos muchos proyectos y no podemos sacar tiempo. No, vamos con lo justito a veces. Sí, Lo que decíamos una vez incluso. Si queremos aprender a hacer una cosita nueva en los videos, no, es como que estamos viviendo de rentas, como se dice, con lo que sabemos y lo hacemos. Intentamos lo mejor con lo que tenemos en la mano, pero no hay tiempo de innovar o de sacar algo extra, ¿no? Sí. Entonces, vamos a seguir el mismo ritmo. No es queja, porque la verdad es que exprimimos los lugares al... pero necesitamos eso, parar un poquito. Hacer tanta ruta, claramente. Mira qué guapo, parece un aguilucho. Sí. ¿Qué es, un carancho? No sé, bueno, perdón. Claramente no vamos a hacer ya tantos kilómetros como hicimos para llegar hasta aquí, y eso también lo vamos a notar, porque Ayuda. al final son muchas horas que no nos cansan conducir, pero son muchas horas que le dedicamos a eso, a movernos, ¿no? Sí, antes de llegar acá, por ejemplo, 2 días de ruta tuvimos y se venía el domingo, que fue un día, el video en vez de estar a las 4 estuvo a la noche. Por eso, porque en la ruta no vamos editando. No, primero porque no tienes conexión y muchas veces necesitamos alguna conexión para algunas cosas, ¿no? Pero es verdad también que
Lo intentamos, pero yo me mareo. Yo si voy con el ordenador en la ruta, me acabo mareando. Entonces no puedo estar más Sí. de media hora o así. O sea, no puedo estar 2 horas con el ordenador. En lo cual es un tema también, ¿no? Entonces lo que yo estaba diciendo es que vamos a bajar la marcha, estar más tranquilos y vamos a intentar arreglar todos esos problemas que tenemos ahora, que como sabéis, llevamos sin grifo desde, Grifo canilla. yo qué sé, Se rompió en Ushuaia. No, no, en Río Gallegos. se rompió en Río Gallego y gracias a eso fuimos a Cabo Vírgenes. Que eso que fue en abril. Uf, sí, sí, sí. O sea, desde abril estamos sin grifo, estamos con una botellita, porque literal tuvimos tiempo de pararnos a arreglarlo. Sí, a veces pensarán, no, estos dicen lo que se rompe, pero no cuando lo resuelven. No, es que no se resuelven. Sigue igual. Y de hecho, en el miércoles En el miércoles, el sale un vídeo del intento miércoles, sale el único intento que tuvimos. de resolución. No salió muy bien, pero bueno. No hagas spoilers. No hago spoilers. Así que sí, se van acumulando desperfectos que, bueno, no pasa nada porque generamos una nueva habilidad a convivir sin estresarnos con desperfectos. Pero queremos ahora arreglar esas cosas. Tenemos en mente también hacerle algunos cambios a la Mejora. furgo, algunas mejoras. Necesitamos cambiar la mesa de la furgo porque literal no podemos estar los dos trabajando apoyados en la mesa porque no entramos. O sea, las dos computadoras se tocan. Sí, no tiene espacio, es como muy, muy estrechita la mesa, que son tonterías, evidentemente, pero que nos apetece hacer esas cosas. Sí, no son prioridad, No pero son ya que prioridad. vamos a estar medio quietos, podríamos evaluarlas. O, por ejemplo, queríamos ampliar el tanque de agua grises, que es el agua de lavar los platos y de la ducha. Y de la ducha. Son unos 50 litros, 48. 48 litros tenemos. Entonces hay que vaciarlos cada 2 días. Y Con eso suerte. nos parece también una carga, tener que estar pensando cada 2 días en buscar un lugar apropiado para vaciar las aguas. Bueno, Porque a lo mejor estás contento en un lugar que llegaste y tienes decís, que mover. te tenés que mover. Y como giramos los asientos, que son 2 segundos, pero bueno, te da fiaca, ¿no? Y si tuviésemos un tanque de 100 litros, porque el de limpias deberían ser acorde. El de limpias tenemos 100 litros. Bien, aguantamos unos cuantos días. Pero si tuviésemos 100 de sucias, de grises, podríamos aguantar unos cuantos días más sin movernos. Exacto. Pero todo eso no solo requería que estemos quietos, porque no era prioridad, además requiere requiere dinero, la vida cuesta. Exacto. Y bueno. Y ese es el otro melón que tenemos ahora mismo. Un melonazo. El melonazo de empezar a buscar otro tipo de, le iba a decir financiación, pero no, a ganar dinero de alguna forma, porque claramente YouTube está creciendo sí, muy bien, estamos súper contentos de todo lo que hemos conseguido en este año y medio, pero es cierto que no te da. No te da para suplir todos los gastos. Entonces, queremos empezar a buscar trabajos en remoto, que estamos ahí barajando varias opciones para poder seguir sustentando este viaje y porque los ahorros son los que son. Sí, ya fue todo muy bien, pero ya hace en julio, ¿qué estamos? ¿Julio no? Bueno, este mes va a ser 2 años que yo renuncié y vos ya 2 años y un par de meses. Sí. O sea que claramente va bien la cosa, pero se van acabando porque además tenemos en el calendario, vamos a hacer un par de videos que les van a resultar interesantes. Sí. Van a desmantelar un montón de mitos, tanto de los que viven allá en Europa, con respecto a venir con euros, como los de aquí que creen que con euros te compras la vida. No, ambos están equivocados, ambos lados, y vamos a desglosarles un poco los gastos para que sepan un poco más el día a día nuestro y la rutina financiera. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que claramente se va a enlentecer un poquito el viaje, o lo vamos a hacer pues de otra manera. Por eso también el tema de bajar una marcha, trabajar en otros trabajos. Sí, o a lo mejor uno de los dos y el otro continúa a flote con lo de YouTube, ¿no? Conseguir hacer esas mejoras que necesitamos en la furgo y poder continuar el proyecto, que en realidad esto consiste en vivir viajando en una furgo, pero no está estipulado que tengas que hacer 2.000 kilómetros al mes y conocer
20 lugares. A nosotros nos gusta vivirlo según nos vayamos sintiendo y ahora mismo nos apetece eso, bajar un poquito una marcha, ir visitando lugares sin hacer tantos kilómetros y estar un poquito más en modo stand-by. Sí. Y va a ser perfectamente compatible. Realmente, a lo mejor ustedes incluso ni siquiera notan cambio, porque claramente los fines de semana se puede visitar por acá. Al fin y al cabo, mira, las termas que dije están a 2-3 horas de donde estamos ahora. Sí. Creo, no, menos. Hora y media, estamos pues por ahí. Bueno, entonces ustedes no van a notar cambio porque vamos a seguir recorriendo todo esto, pero a lo mejor lo hacemos los fines de semana o un día de tarde. Va a ser, bueno, eso, básicamente necesitamos empezar a ver que empieza a entrar algo más de dinero. Ya les contaremos, de verdad, tenemos en el calendario contarles los gastos, más o menos, desgranarlos un poquito lo que cuesta vivir así y lo que da YouTube también. Por si tienen curiosidad y no sabían, les vamos ahí a mostrar un poquitito. Hay un anuncio ahora mismo. No sé si cuando salen anuncios aquí, les sale a todo el mundo a la vez. O a lo mejor a algunos, no lo sé. Que entonces les están cortando todo el rato. No sé si les reanuda con un delay o si les... información. No creo. No sé, pero seguramente... Dice Liliana, Tour tendría que salir de sponsor de usted. Bueno, estamos ahí con la competencia. Es ahora. que en Mendoza no encontré Don Satur. Está 9 de oro hoy. En el supermercado al que fui. Sí, fuimos a... ¿Qué fuimos? ¿Bea? No. ¿Qué es? Fuimos a un Bea. A un Bea, sí. Y no tenía 9 de oro, pero bueno, está bien. No empecé a masticarlos porque tenía miedo de que se escuche mucho el mastiqueo. Se va a escuchar, sí. con el micro, pero sí, estaría bueno un sponsor ahí que se cope. Reanuda en tiempo real, dice Toti. Le salió publicidad, dice Susana también, que le salen anuncios. Ah, vale. Es que ya llevamos una hora. De vez en cuando les tirará alguno. Dice Susana Castelluccio, pero las casas sin rueda pasan tiempo sin cambiar canillas o diferentes problemas que demoramos en reparar. Consuelo les doy. Sí, tal cual. Sí. Es así, sí. Pablo Nas, hola chicos, saludos desde Puerto Madryn. Están saliendo muy bien. Puerto Madryn, muchísimas gracias. Pablo, ¿no? Sí. Qué lindo, nos encantó. Y volvimos a Puerto Madryn. Ay, mira qué spoiler. Bueno, eso sale el miércoles. El miércoles sale la vuelta por Puerto Madryn. Dice Ignacio Ramos, en Mendoza pueden ir a Villavicencio, Cruz de Humilladero y bajar a Uspallata. Visitar en el centro, área fundacional, una fuente que quedó sepultada por un terremoto. Mira, Villavicencio, donde está el agua mineral, la fábrica. Y será, porque se llama Villavicencio. Se llama Villavicencio. A veces la compramos, de vez en cuando. Sí. Alejandra dice, es lo que más me gusta de sus vídeos. Están casi al día, se siente más la experiencia que viven. Saludos desde Mar del Plata. Sí. Sí, porque al final también, bueno, te hace como sentir que estás más dentro, ¿no? De la aventura. Sí, y también nos gusta hacer este tipo de directos, aparte de los preestrenos, para tener más contacto también, ¿no? Poder hablar en el chat, que haya más conversación, ¿no? Sí, crear comunidad. Al fin y al cabo, si YouTube ponele que quiebre, que no va a pasar, nosotros al final estamos juntos, la comunidad ya nos conoce, hay más cercanía, ¿no? Hay un poco más de ida y vuelta, como se dice en Sudamérica, y la comunidad al final es lo que importa. Y bueno, sí, la verdad es que nos gusta mucho, aunque el video del miércoles parezca que la Ruta 13 es espectacular y es hace mucho tiempo, fue hace 2 semanas. Lo que pasa es que la nevada cayó después. ¿Le pueden sacar el pitito ese que hace quilombo? Bueno, que el del miércoles fue hace un par de semanas solamente y ya el domingo estamos al día completamente. El domingo va a salir lo que grabamos mañana. Dice Carlos Metallo, es bueno que digan lo que es ser viajero y youtuber, porque los gastos son enormes. Me interesa eso de cuánto paga YouTube, porque este año me retiro y quiero hacer vídeos, pero de recitales, de música. Queremos hacer un vídeo, sí, exactamente, hablando de todos esos temas. Sí. Vídeos así, pues más informales. Atemporales, eso quería decir. Hablándole a la cámara y explicando estos son los gastos, esto es lo que te paga YouTube, esto es lo que tal, para que la gente también tenga un poquito de conciencia. De transparencia también, de que sepan. Sí. Y lo que se gasta y lo que se ingresa. Ya verán que no cuadra por ningún lado. Ojo que Pablo dice, para la próxima les hago un rico cordero patagónico al asador. ¿Pablo Rojo? No, Pablo Nafs, de Puerto Madryn. Ah, de Puerto Madryn. Sí. Y bueno, pegamos la vuelta. Hostia, casi gol. No. ¿Vamos? Vamos, salimos. ¿Pegamos la vuelta? Arranca. Es que de hecho... No, probamos el cordero patagónico. Ah,
probamos en plan estofado, Ay, pero para no pegarse. así a la cruz. Me acabo de dar cuenta que no lo probamos. Hola Rubén, estás en Mendoza. Lo teníamos en la lista, el cordero a la estaca. Sí. No lo probamos, nos fuimos sin No probarlo. fuimos. En estofado solo, qué pelotudo. Volveremos. Fuimos a un lugar, pero estaba cerrado, que queríamos probar el cordero ahí. Qué pena. Volveremos. Y de hecho, en Puerto Madryn tenemos pensado, después de la costa bonaerense y antes de saltar a la cordillera para ver Bariloche y todo eso, queremos chusmear a lo mejor Puerto Madryn, si se puede, si hay tiempo. Por las ballenas. Para ir a ver las ballenas de verdad. Ir a verlas, no sé, si hay excursiones que te llevan a verlas ahí al lado, verlas. Así que puede que volvamos. Tenemos ahí en pending. Dice Eric, si van por Mendoza comemos asado. ¡Ole! Estamos en Mendoza. Capaz no. Que... Mendoza. No. Porque estaba leyendo a Pablo, Mendoza es hermoso. Ahí está el Cañón del Atuel y los campings a orillas del río. Muy bonito. El camping municipal de San Rafael. Los amigos, que fue pues en cuanto llegamos a San Rafael. Sí. Esto se va a explicar un poquito en el vídeo del miércoles. Sí. No vamos a hacer muchos spoilers. Pero sí, estuvimos ahí compartiendo, no sé si nos siguen en Instagram, verían algunas stories del asado que nos mandamos allí en el camping municipal, gratuito, que te da electricidad, agua, tiene para asados. Y las vistas, rodeado. Las vistas impresionantes. Muy lindo. Tiene wifi, que no hay cobertura en todo el valle. La verdad. Muy lindo. Y el Cañón del Atuel y todo eso, vamos a filmarlo. No nos acercamos aún. No, porque tuvimos que venir a Mendoza capital por unos trámites que tenemos que hacer, que os lo explicaremos en el vídeo del domingo. Es por eso que nos fuimos como rápido de San Rafael a arreglar estos papeles. Sí, llegamos a San Rafael como entrada oficial a Mendoza, a la provincia de Mendoza. Nos quedamos quietos ahí un par de días y rajamos para aquí, para Mendoza capital. Que estaremos, no sé, una semanita y volvemos para Mendoza. Bueno, también está Potrerillos por el medio, eso no está claro, pero andamos por acá. Y así está la cosa. Dice no problem. Hola chicos. No problem es... sí. Por el fondo pensé que estaban los olivares del Valle del Ebro y que habían sido abducidos. Bueno, no lo comentamos, para quien no lo sepa, son olivos. Está lleno de olivos, golazo de España. Vamos. Gol de España. 2-1 le gana a Georgia. Gol. Está costando, ¿eh? Sí, Georgia está jugando bien. Bueno, para quien no lo sepa, estos son olivos. Y resulta que en Mendoza no solamente es típico el vino, sino que hay riquísimo. Ya probamos, pero no compramos todavía. Ruta, te vas encontrando puestitos que te venden el aceite. Mucho más barato de lo que lo llevamos comprado, porque tenemos un tema con el aceite de oliva. Es caro en el supermercado. Súper caro. O sea, en el sur, súper caro. Y mira que en España está caro. Porque está muy caro. Pero es que aquí en el sur nos dolía el corazón, de verdad, comprar el aceitito de oliva. Sí, y acá el recién sacado del árbol prácticamente. Muy bien, a muy buen precio. Llegué a ver hasta... No llegamos a comprar aún, estamos aún ahí adentrándonos en el mundo, pero yo creo que nos va a salir mejor. Ves carteles en la ruta que cuantos más litros llevas, más barato. Me pareció llegar a ver incluso 4 o 5 litros de aceite de oliva, 20.000 pesos. Que son 17 euros. 17 euros más o menos. Por 5 litros de aceite claro, de oliva virgen extra. O sea, muy bueno. Entonces acá vamos a copiarse, como se dice acá. Vamos a llenar la furgo de aceite. Dice, el aceite de oliva es caro, dice Susana. Sí. Y en España también encareció un montón. Antiguamente recordabas comprar en España el aceite de oliva 4 o 5 euros y ahora está 9, 10 euros. Estaba. No sabemos ahora. Giovanni, boa tarde, amigos. Giovanni. Coloquei o comentario acima, non sei se vocês ouviran. Saudações, uma muito boa semana para vocês. Muy obrigado, Giovanni. Obrigado, Giovanni. Es verdad, hay que ver los comentarios porque hay algunos que no encuentran el chat. Pero dicen en el chat arriba, que lo leímos, sí. Vale, perfecto. Muito obrigado, Giovanni, por nos acompanhar sempre. Temos algumas pessoas do Brasil que ainda deixam comentários e ficamos muito agradecidos com vocês porque entendemos que é difícil. Entendemos que é difícil às vezes acompanhar e assistir os lives, por exemplo, porque não tem os subtítulos automáticos, mas depois daqui a 2, 3 horas o live também vai ter as legendas, os subtítulos. Bem agradecido por la nossa parte. Vale,
de Uruguay los vemos con León de 6 años, que aprende un montón de los lugares con ustedes. Gracias. León de 6 años, qué lindo. Qué lindo. Y ya Un nos saludo, ve. León. Un saludo, León. Va a salir 6 años y ya viendo videos de viaje. La sangre viajera como los hijos de los carpinchos viajeros. Sí, que me preguntó, no sé si vieron el segundo video del Chaltén, el nene jugando al FIFA me preguntó por Ubatuba, Sí. que es un lugar, no sé si ustedes lo saben, de Brasil, es la segunda playa que fuimos de Brasil, y el nene sabía que existía Ubatuba, y yo lo puse en el mapa cuando fui. Espectacular. Sí. Así que el León va a salir con alma viajera también. Vale, bien, no hay comentarios acá. Dice Zulma, el mejor aceite de oliva es en San Juan, tenemos medalla de oro. ¡Oh! Empieza el pique. Hay rivalidad. Vamos a probar las dos. Una botellita de cada lugar. Sí. Tiki, tiki. Yo Perfecto. puedo pasarme los siguientes meses catando aceite de oliva, no Qué tengo rico. problema. Se aceptan envíos. No, es que además de ese aceite puedes comerlo con pan. Claro, ahí está la gracia, para desayunar. Sí. Tostadita. Una tostada de aceite de oliva. Wow. Sí, y mirá, yo antes de venir a Argentina sabía lo de la fama de muy buen vino, pero no sabía lo del aceite, francamente. Y acá estamos rodeados, hasta en la plaza, de olivos. Dice Néstor que si visitan Olivares les van a regalar en las visitas. Ah, interesante. Me van a matar acá los argentinos uruguayos, está re lavado el mate, pero no importa, seguimos tomando. No me quiero levantar ahí a cambiar la yerba. ¿Qué más comentan por aquí? Qué lindo es compartir con personas de diferentes países, dice Susana Castelucho. Sí, y van comparando, la verdad es que está buenísimo, porque vas comparando el pensar, que es distinto algunas veces, o derribar mitos, que algunas veces pensás que sabés de un lugar y realmente te cuentan los locales que es de otra forma. Está muy bueno, es de lo mejor. Y en Argentina estamos haciendo bastante hincapié en conocer gente. No solo viajeros, locales, los que nos cruzamos, hablar en el almacén, ¿no? Sí, está muy bueno. Saber un poquito más de los lugares, ¿no? Sí. Comenta Liliana, chicos, acá para un argentino ir al sur, Patagonia, es caro para nosotros también. Es que es muy caro el sur, es verdad, es caro. Sí. Es como un viaje que evidentemente todo el que pueda tiene que hacerlo porque es increíble, una locura, pero es muy caro. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Calafate, nos decían si fuimos al mini trekking, que es caminar encima del glaciar, y la verdad es que no pudimos porque eran 200.000 pesos por cabeza, que son como $200 por cabeza. Era imposible. No. Muchas cosas. Se iba un poco del presupuesto. Bastante. Así que ese era el nivel en la Patagonia, 200 por cabeza. María Roldán, hola chicos, los comencé a ver hace poco, ya me voy a poner al día con los vídeos. Saludos desde Hudson. Partido de Berazategui, Buenos Aires. Ay, mira qué lindo. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Justamente en este directo, no sé si te enganchaste ahora, al principio de todo hicimos un resumen de dónde venimos, quiénes somos, el itinerario que cubrimos hasta ahora y lo que tenemos pensado para el futuro. Así que si rebobinas un poquito ya tenemos toda la data ahí. Leo por aquí arriba, que me lo había saltado, que sí que dicen que Villavicencio es del agua, que está el hotel abandonado. Mira, apuntado también. Perfecto, gracias. Dice, lo bueno para nosotros, a través de ustedes charlamos, compartimos con personas de otros países. Claro, es que al final también los directos están muy bien para eso, porque también la propia comunidad, gente que está en el chat, acaban conociendo, se le van sonando los nombres, van sabiendo, ¿no? Sí. Eso está también muy bonito. Muy bueno, sí, pueden hablar entre ellos, espectacular. Es que de hecho, alguna vez que lo preguntamos de dónde nos estaban viendo, nos llegaron a decir, bueno, emigrados por supuesto, argentinos, uruguayos y brasileros emigrados por todo el mundo, pero no solo emigrados, nos veían desde Colombia, guatemaltecos, tenemos Milla Viajes de Cuba, bueno, de todos lados, así que está muy bueno que se mezcle todo el mundo acá en la comunidad. Dice Carlos, miren los precios del Calafate y los mercados de Buenos Aires, son iguales, estuve en el sur en abril, la verdad es que salimos de Buenos Aires en enero, yo creo, ya hace un montón que no vamos por Buenos Aires, entonces no sabemos cómo están los precios hoy en día, ¿no? Cierto, estamos desactualizados. Pero es cierto que, claro, evidentemente la capital siempre son precios más elevados que en el resto del país, ¿no? Sí, ¿no? Y que en los lugares turísticos. Y el sur, porque es el sur. Porque es turístico. Sí. Dice Pablo, chicos, las ballenas están hasta octubre-noviembre. Les consigo el avistaje gratis, más el cordero. Ya nos hace el pack. Hasta octubre,
Hasta octubre, noviembre. Va a estar justo para este año. Claro. Ay, es verdad. Si queremos hacer la costa, no da tiempo. Lo pensaremos. Vamos viendo, vamos viendo. Ya sabes que aquí nunca se sabe dónde vamos a acabar. Y que el plan cambia, es que cambia cada 2-3 días, cambia, así que lo valoraremos. Sí. Es que las ballenas había que verlas, ¿eh? Ahora que pasamos por allí, ya lo vais a ver en el vídeo del miércoles, tuvimos ahí un medio avistaje desde la playa, se veían, estaban ahí, pero Sí. es cierto que ninguna se acercó justo cuando estuvimos nosotros. Claro. Se acercaron, el día que llegamos a la playa, llegamos como a última hora, y sí que había una súper en la orilla, que estábamos alucinando, y no nos pensamos que esto era así siempre, ¿no? Claro. Y al nos día confiamos. siguiente, ni una. Sí, sí, de hecho dijimos, "Buah, al día siguiente la grabamos", y nada, no se volvían a acercar tanto. Era alguna despistada que vino antes de tiempo, pero la época empieza, ya sabemos, dentro de un mes a lo mejor hasta octubre, noviembre. Sí. Y sí, igualmente eso fue desde la orilla de Yapa, pero nos encantaría hacer una navegación que nos ponga al lado de la ballena, que creo que Uf, yo no sé si me daría miedo, ¿eh? están increíbles. Que te sale ahí un aletazo. Es que se vio tan grande, la que vimos y no pudimos grande. Muy grande, yo me muero. Aparte vas en una Zodiac, que no vas ahí en un catamarán. No, creo que son barcos grandes. No, vas en Zodiac. No, creo que no. Que no, que sí que hay excursiones. Hay excursiones, está Pero todo que las inventado. excursiones vas como en unas Zodiac. No. No Yo vas creo, en un barco grande. Yo creo que es un barco como el que fuimos a los glaciares. No. Sí. No. ¿Cómo si en una Zodiac te sale un bicho de 15 metros? Pues está el tema, claro. Si es en una Zodiac, yo me rajo. Que Creo nos que no. confirmen aquí, a ver. ¿En qué van a ver las ballenas hasta el agua? ¿Van en una Zodiac chiquita o van en uno como fuimos a ver a los glaciares? ¿Cómo es que si no te da vuelta. No. Ahora que nos digan por el chat. Sí. ¿Alguien fue a las ballenas ustedes? Ah, en catamarán. En catamarán. ¿En serio? Ah, Claro, bueno. boluda. Es que si no te da vuelta de verdad sin querer. Claro, no. Tenemos ganas, estaría buenísimo. Por eso, pero es que ves que queremos la chancha y los 20. Queremos hacer la costa, pero que no se nos vaya, o sea, tener calor para la costa. En ese mismo verano queremos mandarle para que sea buena temporada en Bariloche y Esquel. Queremos un eterno verano, básicamente. Y después, a ver, es verdad que sí que cuadra medio bien. Ah, no cuadra bien, porque Puerto Madryn... Son grandes como los de los glaciares. Ya no va a tener ballenas Puerto Madryn, no cuadra bien. No. Vamos a ver qué hacemos, vamos a rediseñar el plan. A lo mejor la imagen que yo tengo entonces de los avistajes de ballenas en Zodiacs es en la parte de México, de Baja California Sur. Sí. Que por ahí van en Zodiacs. Tengo la misma imagen, sí. Sí, me suena ¿Algún de viajero? Los viajeros, tipo Hakuna, esta gente, ¿no? Que cuando iban a ver las ballenas. Sí, que fueron en un barquito que parecía que iba a pescar. Claro, yo decía, yo no me pongo ahí. No, yo vi en Puerto Madryn un buen barco. Sí. Carlos Mario Castro, hola, saludos desde acá de Montreal, Canadá. ¡Wow! Desde Canadá. Muy buen directo, gusto de verlo. ¡Qué espectáculo! Wow. Un abrazo grande. Ojalá estaría... Es mucho hipotecarse, ¿no? Mentalmente decir que vamos a llegar. Ojalá lleguemos. Aún no sabemos ni si en verano vamos a estar en la costa, como para saber si vamos a llegar a Montreal. Sí. Somos conscientes, y de hecho esto lo hablamos hace poco, somos conscientes que ahora mismo Brasil, Uruguay, Argentina, incluso Chile, nos va a consumir un montón de tiempo, también porque lo disfrutamos. Una cosa lleva a la otra. Exacto. No es penalización, pero nos lleva tiempo. Pero sabemos que en cuanto terminemos eso, el resto de países hasta que llegar a Centroamérica son rapidísimos, son más chicos. Las distancias enormes se notan más aquí, en esta zona, que es como la zona por la que iniciamos, que en las otras zonas. Claro. Por ejemplo, pensábamos, va a hacer en septiembre 2 años que salimos de casa. En realidad en Sudamérica llevamos 1 año y medio. Poco. Pero es que ese año y medio, si hubiéramos empezado por enviar la furgo a Canadá en vez de a Argentina, atención, ahora mismo estaríamos llegando a Colombia. Desde arriba. Ya habríamos hecho todo eso hasta Colombia. Es espectacular. Es una locura, en realidad, si lo piensas. Pero es que, claro, aquí nos fuimos a Brasil, que no contábamos al principio. Es gigante. Es muy grande. Y Argentina también es gigante. O sea, las distancias son una locura. Incluso en Uruguay, todo lo que vimos. Incluso, porque como era también la primera llegada y tal, íbamos lo disfrutamos con al mucha más centímetro. calma, sí. Así que ese es el tema, que estamos en la zona donde más tiempo consumís mientras disfrutás, ¿no? Y bueno, sabemos que en cuanto terminemos esta parte,
Si quisiésemos, pues en un año más te pones casi en México, si querés. Bueno, tampoco a nosotros nos gusta correr. Entonces, todo esto viene a que andás a ver si llegamos hasta Canadá, pero que nos encantaría, está claro. Nosotros igualmente, al final el plan Pangea es un plan de una familia, que somos nosotros, que se mueve libremente por el mundo, como en aquel continente que hace 350 millones de años se movían los mamíferos, libremente. Ya sea viajar en una camioneta, o ya sea que nos vamos a vivir a Irlanda como fuimos en el pasado, o nos vamos a vivir mientras viajamos por los Estados Unidos. Cualquier cosa. Entonces, no tenemos un destino fijo ni decimos que vamos a llegar a Alaska, Sí. ni a Canadá. Ojalá, ojalá. Pero bueno, eso nunca se sabe. Ya veremos porque las distancias son muy relativas. Dice Silvana, Uruguay también iba a ser rápido. Ya. 90 días le mandamos. 90 días. Teníamos amigos que ya habían dado la vuelta y nosotros seguíamos en Atlántida, Piriápolis. Seguíamos ahí poquito a poquito. Lo disfrutamos un montón, la verdad. Sí, fue espectacular. Están por aquí Susana y Pepe. Hola, rapaces. Perdonen, estamos viendo España de Georgia 1. Más tarde veremos vuestros hermosos vídeos. Cuídense con cariño. Susana y Pepe, nosotros también. Un biquiño para ustedes que siempre nos dicen, nos recuerdan a que también están atados a la tierra gallega. Dice Carlos Mario, bienvenidos por estos lados cuando lleguen. Lindo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. No sé esas vueltas que daremos. Sí, es lo bueno que tiene esto, que realmente podemos improvisar un montón, pero que a corto plazo lo que tenemos es eso. Hay como ahora un punto de inflexión que se va a venir, que es lo que introdujo Ancha hace un rato. El dinero se empieza a acabar, porque ya van 2 años, YouTube no paga ni mitad de los costes, y a lo mejor se ralentiza ahora un poquito. ¿De qué te reí vos? De que YouTube no paga ni la mitad de los costes. Claro. Entonces, a lo mejor ahora mismo hay como un poco de turbulencia en el medio, pero en cuanto encaminemos, todo se desatasca. En la playa del Doradillo ves a las ballenas enseñando a sus bebés desde la orilla. En el faro, dicen también. Qué bueno. Y sí, lo intentamos, ir a la playa del Doradillo. Bueno, el miércoles vais a ver. El miércoles intentamos ir al Doradillo. ¿Qué más comentan por aquí? Hay un montón, ¿no? Hay un montón de gente, por lo que veo. Yo veo que se mueve el 70 chat. personas. Ah, muy bien. Y dice, eso, mira, dice Susana que en el este aparecieron 2 ballenas. ¿Punta del Este? Mira. ¡Wow! ¡Qué buena! O sea, ¿de dónde vienen bajando? Mira, buenísima. ¿Serán las mismas de Brasil que van bajando? Sí. Las que vimos en Brasil. Buenísimo, le estamos haciendo competencia a los octavos de final de la Copa de Europa, Anche. Mira, hay 73 personas. 73 personas que nos prefieren, o al menos nos prefieren a la vez que el partido en vez del comentarista. A las 9 de la noche retomamos la Copa América. Anche tiene, no tenés por acá, ¿no? Anche está copada con un fixture. Acá en la Plaza Central nos dieron aquí en Mendoza. Un fixture de la Copa América y Ángela a la vez ahí. Vamos ahí completando. Anotando los partidos. Buenísimo. Que Uruguay está goleando todo, ¿eh? Ojito con Uruguay. Ojito con Uruguay. Y la vino tinto, Venezuela, está jugando re bien. Así que hoy se vienen partidos. A las 9 también. Mira lo que comentan por el chat. Pablo dice, chicos, y si buscan donaciones de los suscriptores. Y Mariano Escudero dice, ¿por qué no se hacen una cuenta Buy Me a Coffee para poder ayudarles? Estamos haciendo una cosita ahí. Estamos preparando algo que iba a salir el día de mi cumpleaños y no salió. Hace un mes. Entonces, algo así. Algo estamos haciendo. Porque, bueno, de hecho vamos a introducirlo ya está. En Brasil nos empezaron a preguntar mucho los brasileños, porque es normal, cuando estás en un lugar, revientan los suscriptores de ese lugar, ¿no? Sí. Y nos preguntaban mucho los brasileños si teníamos Pix, que es el mercado pago de Brasil. Porque allá nos decían, compartir o Pix, porque allá acostumbran que comparten con los viajeros. Si les gustó el video y ven que están aportando valor, como se suele decir, bueno, le dan unas moneditas, ¿no? En los Pix estos. Y le decíamos, no tenemos nada, muchas gracias, con que le des a like y todo esto, ya está. Nosotros siempre vamos así y ahora estamos ahí. Estamos como estamos porque estamos como estamos. Entonces dijimos nada, muchas gracias. Pero ya nos empezaban a preguntar y se nos quedó el rumor acá en la oreja. Sí. Y vinimos acá y priorizamos el viaje, priorizamos los videos, priorizamos todo, más que calentarnos en eso.
Pero es verdad que notamos que cuando la gente ustedes, muchos de ustedes a veces nos dan alguna donación por los videos, YouTube se queda a la mitad o más. Entonces, estamos planteando otras opciones. No es Buy Me a Coffee, pero es algo parecido. Sí. Y en cuanto esté resuelta, la compartiremos bien al detalle con ustedes. Exacto. Así que ya veremos. Pero va a estar guay, ¿eh? Va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo porque no es solo eso. Queremos dar extra muchas cosas. Así que ya veremos. Y no puedo spoilear más. Eso. Estamos trabajando en ello, podemos decir. Ahora que vamos a estar calmados en Mendoza, podemos darle. Darle bien. Vamos a prepararlo, a configurar algo. Así que bueno, ¿qué llevamos? 1 horita y media, ¿no? 2 horas, no nos vamos a meter en 2 horas, ¿no? O cubrimos el partido de España entero. Claro, ¿no? Van 69 minutos. Aún faltan 20 más descuento. Faltan 20, no, nos van a mandar la gente a pasear acá. Así que... ¡Upa! Bueno, nada, esperamos que les hayan gustado los últimos videos. Nos salimos contentísimos de esta etapa de la Patagonia. Nos quedamos, la verdad es que el Chaltén fue un broche de oro. Sí, nos apetecía hacer este directo también un poco por eso, ¿no? Porque fue como un cambio de etapa total. Sí. Vinimos no sé cuántos kilómetros para arriba y bueno, también está bien también tener este tipo de directos y de contacto, ¿no? Para hablar sobre los cambios más profundamente que en los vídeos, ¿no? Porque en el vídeo, por mucho que le hablemos a la cámara, no te puedes tirar 15 minutos hablándole así a la cámara porque evidentemente se aburre, se pierde se va un poquito el tema de la magia. Sí. Entonces nos apetecía eso, hablar, charlar de este cambio de ruta, contarles en qué situación estamos ahora mismo, qué se viene y hacer como la transición, ¿no? Claro, hacia la etapa. Cerrar redondita la etapa de la Patagonia y abrirla de Cuyo. Así que este miércoles se verá esta etapa de ruta hasta llegar hasta aquí. Y el domingo no sabemos qué se va a ver porque no está grabado. Sí que sabemos nosotros, pero les decimos que parte del video que se va a ver el domingo va a ser grabado mañana. Que por cierto, otra cosa que voy a lanzar aquí antes de irnos. Lánzales todo. También tenemos en nuestro calendario pendiente de grabar el Van Tour. Por fin vamos a grabar el Van Tour y va a llegar, que es como lo primero que hace todo el mundo cuando abre un canal de YouTube y nosotros pasamos por completo. Bueno, pues va a llegar. Es cierto, mira, el Van Tour suele ser de los primeros mostrar la casa en donde vas a vivir y viajar. Bueno, nosotros re vagos, o por lo menos no priorizando el Van Tour, nosotros dejamos el Van Tour de segundo de lado y la verdad es que fue un poco tontería porque es uno de los videos que más funcionan. Puede que no te funcione, pero a todo el mundo le funciona bien. Sí. Si ustedes le dan cariño, nos ayudan y propulsamos ese Van Tour, suele ayudar mucho, suele pegarla para arriba. Y sobre todo queremos a ustedes, que están siempre con nosotros, la comunidad esta más cercana, mostrarles que vivimos, cuando abrimos una puerta que se abre, qué hay, qué tenemos. Sí, porque es cierto que nosotros pensamos que ya todo el mundo conoce la furgo, pero en realidad no tanto. Y bien al detalle, entonces, bueno, ¿qué tenés? Yo creo que va a estar guay también mostrar esa parte con todos los desperfectos después de 2 años. Y creo que tiene el doble de valor, y porque sí. Cuando recién te la dan o recién, yo qué sé, la terminás de hacer, está todo bien pintadito. Acá reventamos un montón de cosas ya. Así que va a ser Real Van Tour. Va a ser el Real Van Tour. Exacto. Así que creo que les va a gustar mucho. Ya les avisaremos unos días antes de publicarlo. Tenemos en mente aún dónde lo vamos a grabar y creo que va a quedar re lindo. Les iremos avisando para darle cariño a ese video. Aquí nos lanzan distintas opciones como Buy Me a Coffee, que dijimos no va a ser esa, pero está cerca. También nos dicen Mercado Pago. No podemos abrir Mercado Pago. Lo intentamos, pero es un poco rollo porque, bueno, historias que ya os contaremos. Por mi DNI. También hablan de cafecito. Tampoco es cafecito. Va a salir ya. Es que no queda... Es la otra que hay. A ver, ¿qué hay? Falta una. Falta una por decir. Ahí les va a salir un anuncio, me parece. Falta una. Bueno. Y de hecho, lo que tenemos pensado de esto es que les dije Brasil, ¿no? Lo tenemos hace un montón pensado. Sí. Pero es que no tenemos tiempo. Y no es queja, porque nos encanta lo que estamos viviendo. Pero es que no hubo tiempo. Así que ahora vamos a ponernos a la obra. PayPal, no, tampoco. Bueno, PayPal tenemos.
Aunque no lo ponemos, tenemos. Sí, tenemos. Pero PayPal realmente no te da nada a cambio. Gol de España. Ole. PayPal no te da nada a cambio. Lo que queremos abrir No, es algo... offside. Lo que queremos abrir es algo parecido a Buy Me a Coffee, que no sea solo dar, sino que reciban un montón de cosas a cambio, ¿no? Así que por ahí va la cosa. Gol, dicen. Sí, no, fuera de juego. Fuera de juego, a no ser que se revise. Así, no te distraigas con el partido que España va a ganar. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando por aquí, ya llevamos... Horita y media. Horita y media. Bizum, dice Mariano. Hay otra cosa. Hay otra cosa. Otra cosa. No, pero está bueno, mira, la verdad que pregunte todo el mundo. Creo que hay que trabajar en esto y ya lo lanzaremos. Exacto. Pero sí, va a 1 hora y media de directo. La verdad que estuvo muy bueno acá compartir un poco con ustedes. Estar acá sentado. Que te dan los olivares por Al atrás. aire libre. Al aire libre con los olivos. De fondo tenemos el partido. Mira, yo creo que es un domingo relajado para todos. Voy a hacer una fotito así, la voy a subir al Instagram. Dale, para vamos. que veáis el setup de hoy. Sí. Cuando acabe Es verdad, fotito. La podemos poner también en la comunidad de YouTube. La vamos a poner en Instagram y en la comunidad de YouTube. Ahí va. A ver, espera. ¿Otra? A ver, sonrían, va foto. Perfecto. ¡Ey, alguien tiró globos! ¿Cómo hicieron eso? No sé. ¡Qué genios! Ahora sí, otro gol. Ahora sí, 3-1, dicen, mirá. Gol de Nico. OnlyFans, dice viendo que... Siguen ahí estos cabrones, qué genios. OnlyFans. OnlyFans, no sé ahora, pero cuando haga falta estamos abiertos a todo. Fotos de pies. Bueno, ahora sí, ya llevamos aquí horita y media. Estuvo bastante bien, bastante distendido. Sí, no queremos ser pesados tampoco, ¿no? Porque exacto. Nosotros estamos Así que vamos a ir cerrando el directo por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, un domingo más. Nos vemos el miércoles en el chat en vivo. Supongo que habrá chat en vivo, sí. Depende de la cobertura. Pero bueno, el miércoles hay vídeo y vamos charlando a ver qué tal esta nueva etapa, ¿no? Por Cuyo. Sí, muchísimas gracias. Nos encanta estar acá charlando y lo haremos más seguido, como lo estamos intentando. No se olviden de darle al like, por supuesto, dejar un comentario y todo ese tipo de cosas que decimos siempre todos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que tengan buen domingo, que lo terminen bien y que arranque una buena semana. Chao, chao. Tienes que darla a terminar, si no, no se va a ir, Rubén. Es que dame control remoto, boludo. Bueno, chao, 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 chao. Chao. Chao, chao, chao.